Bueno, hoy vamos a hablar del umami y para hablar del umami tenemos que hablar de Kikunae Ikeda, que es un profesor de química japonés que a principios del siglo XX detectó que en el dashi de kombu, que es un plato japonés que digamos que es como una sopa, había un sabor totalmente diferente. Para que sepáis lo que es el kombu, es un alga, es este alga, que tiene muchísimo sabor a umami. Entonces, el profesor empezó a sintetizar el ácido glutámico y sacó la sal que todos conocemos como glutamato monosódico, que es como un potenciador de sabor, ¿no? Y que se utiliza muchísimo pues, para potenciar sabores, etcétera. Entonces, en Europa, bueno, no se creyeron mucho al profesor, pero en 1980 unos científicos vieron que tenía razón, que había unos receptores, que teníamos unos receptores del umami y que había tres sustancias que estimulaban estos receptores. ¿Cuáles son? Una, la que dijo el profesor, el ácido glutámico, otro sería el ácido iosínico y otro sería el ácido guanílico. Entonces, del ácido del glutamato monosódico ya hemos hablado, porque es digamos que la glicola es lo que utilizan los peces para asimilar la salinidad del agua, como ya dijimos, los peces óseos, y aquí entra el ácido glutámico, pero el ácido iosínico es súper importante. ¿Por qué? Porque el ácido iosínico aparece cuando empieza la degradación del pescado, del pez. Entonces, ¿qué hay que conseguir? Hay que conseguir un equilibrio entre la textura, porque la textura también se degrada. Entonces hay que conseguir un equilibrio entre la textura y esa generación de ácido iosínico. Por eso los peces recién pescados no saben mucho, pero cuando al pescado lo vamos dejando, entonces el pescado empieza a coger más sabor. ¿Qué sucede? Que todo tiene un fin, claro, porque si no empieza ya a formarse amoníacos, etcétera, y ya sabe mal. Y luego tenemos el ácido guanílico, que por ejemplo, para que sepáis un poco lo que es el ácido guanílico, que se utiliza también cuando empiezas a comer, por ejemplo, una bolsa de patatas y ves que no puede parar, es porque tiene ácido guanílico, que es otro potenciador de sabor, que van desde el E625 hasta el E629, ¿no? Entonces son potenciadores de sabor. Y esto es un poco la historia del umami y lo importante que es la degradación de los pescados y mantener el equilibrio.